Hola, soy Alejandro, desarrollador de software full stack a los 19 años. He trabajado con varias empresas y he desarrollado muchísimas aplicaciones. Hoy te voy a comentar sobre los entornos de desarrollo. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Por qué se necesitan? Voy a empezar planteándote el problema que lleva a que tengamos esto. Y es que, como ya he comentado varias veces, el desarrollo de software es un área con una tendencia al error o al fallo muy alto. Y a diferencia de como uno ve los errores en la vida, digámoslo así, que un error es un fracaso, un error es que sí o sí tienes la culpa de algo. Bueno, si bien la culpa la vas a tener, un error se ve más como incertidumbre, ¿sí? Como que algo no se terminó de entender o no estaba muy claro que había un caso tan específico que este tipo de dato se podía manejar de esa forma o se podía llegar a pedir así, o que algo que tú pensaste para un uso muy específico se empezó a usar para otra cosa diferente, o que hay un flujo que tú no habías tenido en cuenta, o sea, una serie de pasos muy extraña. Bueno, hay una infinidad de cosas que pueden ocurrir que pueden llevar a errores o fallos en tu código o en tus aplicaciones o en tus backends, en lo que sea que tú hagas. Hay tendencia al fallo. Esto muchas veces sí se reduce a la incompetencia tuya como desarrollador, o ni siquiera incompetencia, que se te pasó algo, que no lo tuviste en cuenta, que te distrajiste y no lo notaste, que un día a lo mejor estuviste perezoso y no hiciste tantas pruebas como tenías que hacerlas. Puede pasar. A todos nos pasa. Dada esa naturaleza y que el error a cara del cliente es tan grave porque nadie quiere usar una aplicación que está fallando, que te tira mensajitos rojos de error todo el tiempo. Nadie quiere usar una aplicación de banco que tú mandas la plata, a ti te la descuentan, pero a alguien no le llega. Gravísimo. Nadie quiere eso y eso aplica para casi que todos los sistemas de software. Nadie quiere usar algo que falle. Entonces, ¿cómo se intenta prevenir esto al máximo? ¿Cómo se reduce? ¿Cómo se intenta controlar? Usando esto que son los entornos de desarrollo. Entonces, se usan muchos entornos de desarrollo, digamos que los más famosos son cuatro. Tenemos el entorno de desarrollo local, que es cuando tú estás programando en tu computador, tienes tu editor de código, Visual Studio Code, tienes Cursor, tienes Windsurf, tienes Sublime Text, yo no sé si se sigue usando, o Atom, Orchids, es que yo uso todos los que tienen algún agente de IA, entonces no sé los que no lo tienen, cuáles sigan siendo populares, pero bueno, estás usando tu IDE, tienes una mini base de datos montada en tu computador, usando tecnologías como puede ser Docker, los despliegas todos, tienes todo montado en lo que se llama localhost, que es básicamente tu computador, es lo mismo. Entonces, este es un entorno de desarrollo, que es el primero que tú vas a usar cuando apenas estás empezando a desarrollar la funcionalidad, cuando apenas estás intentando a solucionar el error o el bug que está ocurriendo, es en ese entorno, el entorno local. Y ahí tú puedes empezar a hacer algunas pruebas, pero entran dos problemas. Primero, que es complicado montarte toda la infraestructura cuando el sistema es complejo en tu computador. Se puede hacer, sí, pero a veces la configuración es demasiado y es difícil hacer como un espejo de lo que está ocurriendo en la versión de la nube, digamos, en tu computador. A veces no se puede reflejar tan bien. Y lo otro es que la cantidad de datos que vas a tener es limitada, porque es solo lo que tú estás haciendo en tu computador. Por estos motivos y el poder de cómputo y muchas otras cosas, tu computador o tu local host, tu entorno local, no es suficiente. Entonces vamos a pasar a lo que ya está deployed, lo que ya está lanzado, lo que ya está desplegado en la nube, puede ser en un servidor cualquiera, y allí vamos a tener idealmente otros tres entornos, que son el entorno de desarrollo o development, el entorno de pruebas o quality assurance o staging o QA se le dice, y el entorno de producción. Entonces te voy a explicar brevemente los tres, para qué sirven y cuándo se usan, porque el concepto es el mismo. Tienes el proyecto entero copiado tres veces, ¿ok? Con cosas separadas. La base de datos es separada, la API es separada, el servidor como tal es separado, o al menos los servicios que se ofrecen dentro del servidor son separados en puertos distintos, lo que sea para intentar separar las cosas y que no se mezcle lo de un entorno con el otro. Es muy importante el aislamiento entre entornos, porque si tú tienes tu entorno de desarrollo, que te recuerdo es una copia entera del proyecto, pero para el equipo de desarrollo, ahí es donde hay muchos errores, porque apenas se están probando las funcionalidades mientras se hacen, apenas estás intentando solucionar el error y dices, bueno, voy a probar en el servidor a ver si es que ya quedó solucionado, o voy a probar a ver cómo está de optimizado el tiempo de respuesta, algo que en tu computador no sirve de nada probar. Voy a montar esta nueva funcionalidad que integra yo no sé cuántos servicios, sea lo que sea. La vas a hacer deploy, que tengo un video explicando qué significa esto de hacer deploy a este entorno de desarrollo. Entonces ahí tienes tu base de datos de prueba, tus servidores de prueba, ahí está conectado el resto del equipo. Digamos que si ocurre un error, no le arruinas la vida a muchas personas. De pronto se la arruinas a otros desarrolladores durante unos minutos mientras tú solucionas las cosas, pero es parte del proceso. Ahora nos vamos a ir
ir al entorno de staging. Entonces, quiero que notes un par de cosas, que aunque son copias del mismo proyecto, este tiene unas cosas que development no, y viceversa, porque la gracia es que development tenga lo más nuevo, lo último que se ha hecho o que se está haciendo. En cambio, staging puede tener una versión anterior. En este caso, esta es la versión más nueva, esta que tenemos acá, que tenemos estos tres servicios de API, tenemos este servicio de componentes compartidos y esta base de datos. En el servicio de staging estábamos haciendo unas pruebas con dos bases de datos diferentes, tres APIs sin servicios compartidos y no funcionó muy bien. Y mira que tenemos acá cambios pendientes. Entonces, aunque es el mismo proyecto, puede estar en fases diferentes. En development puedes tener cosas nuevas, en staging puedes tener otras, o en development puede que ya hayas descartado eso, pero en staging estemos terminando de probar algunas funcionalidades específicas. Puede tener variaciones y esa es la gracia, que las tenga entre un entorno y otro. Pero el punto es, staging suele ser cuando ya tienes una versión relativamente estable en desarrollo, la pasas a staging y acá es donde se hacen pruebas. Las puede hacer el mismo desarrollador o las puede hacer el equipo de QA, que es Quality Assurance. QA meaning, Quality Assurance. Sí, básicamente Quality Assurance, que es gente que se dedica a probar los programas a profundidad. Entonces prueban con valores raros, con valores buenos, pueden hacer un montón de peticiones a la vez. Bueno, yo no soy experto en QA, pero esa gente sabe mucho de eso. Entonces lo que hacen es probar tu sistema en este entorno. ¿Por qué en este y no en development? Porque en development tú vas a seguir trabajando, seguir subiendo cosas nuevas, seguir teniendo errores y no quieres interrumpir o afectar el proceso de la gente de pruebas. Aunque seas tú mismo, tú no quieres interferir con lo que apenas estás haciendo, con lo que ya hiciste y tienes que probar. Y por último tenemos el entorno de producción, que es bastante evidente, que este es el que ya tienen los clientes y este es el que se toca menos. El development es prácticamente cosa de todos los días estás haciendo deploy, subiendo actualizaciones, probando cosas diferentes, arreglando errores. El staging es un poquito más lento porque se supone que aunque hay errores, ya son cosas más estables y no se va a explotar el programa entero. En producción es imposible no tener errores, pero apuntas a que sean los menos posibles o los más leves posibles. Entonces la cantidad de actualizaciones que se suben entre un entorno y otro cada vez es menos. En development son muchas, en staging son un poco menos, en producción son poquitas, porque solo se sube lo mejor. Ya la actualización con todos los errores solucionados de esa semana, por ejemplo, de ese mes, se sube a producción. Y eso es todo. Para crear los entornos depende mucho de la plataforma en la que estés. Aquí en Railway, que yo me he enamorado mucho de Railway por lo fácil que es de usar, simplemente le das aquí arriba, por defecto vas a tener el de producción y le das a nuevo entorno. Y acá tú puedes elegir si un entorno desde cero, porque lo quieres hacer totalmente personalizado o lo que sea, o que quieres duplicar un entorno existente. Entonces tú puedes empezar con el de desarrollo, staging y producción totalmente iguales y de ahí empiezas a hacerles las pruebas. Puedes hacerlo, digamos, más manualmente, que es literal creando tres proyectos diferentes. Cuando hablamos de entornos en bases de datos, también hay plataformas que te permiten crear entornos o puedes crear tres instancias diferentes de la misma base de datos. Depende mucho de la plataforma y tocas que investigues. Yo lo buscaría así: How to create different environments in el nombre de la plataforma, AWS, Azure, Railway, Hostinger, yo no sé, en lo que sea que tú estés montando tus servicios, Vercel, Heroku. Yo no sé si Heroku todavía existe, pero bueno, pones el nombre y ya, investigas. Esto es muy sencillo de hacer en la gran mayoría de plataformas, entonces no es una preocupación. Y bueno, espero que te haya servido para entender qué es esto de los entornos, por qué es tan útil y se usa realmente mucho en cosas serias. Digamos, si estás haciendo un proyecto chiquito, un proyecto de portafolio, un proyecto para una clase, no vas a necesitar entornos y ya sería exagerado, porque claro, considera que así como tenemos tres copias de lo mismo, tenemos tres veces el consumo. Tenemos tres consumos de almacenamiento en bases de datos, en almacenamiento de archivos, tenemos tres veces el flujo de datos. O sea, si tú te vas acá a las estadísticas, si yo no tuviera tres entornos, seguramente este consumo sería muchísimo menor. Es más, este creo que es el consumo de solo un entorno. Sí, este es el consumo de solo un entorno. Si solo tuviera un entorno, este sería mi consumo, pero como tengo tres veces este consumo al mes. Entonces solo te recomiendo hacerlo si ya es un proyecto grande que quieres escalar, que quieres pasarlo a clientes de verdad, que no es solo para aprender o tener en tu portafolio.